Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Bendícenos, Señor, en este momento, Señor. Atamos al corazón inmaculado de María este día, este momento, Señor. Pedimos la intercesión de San José. Invocamos a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Sellamos con la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y el dulce nombre de María esta reunión y nuestros pensamientos. Invocamos de nuevo el Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Decía Monseñor Alfonso Uribe que los grupos de oración se parecían mucho a los colombianos, en Colombia digo, que parecían hoteles de puertas giratorias, ¿no? Entran, salen, vuelven a entrar, vuelven a salir, ¿no? Y por eso les voy a manejar un tema que yo sé que a la que más le va a gustar es a Martica. Un tema que ella lo han tratado muy bien y lo ha tratado muchas veces, pero que le faltan. Hoy le voy a dar unos elementos nuevos muy importantes. Es un tema de Cuaresma. Estamos en la Cuaresma, ¿no es cierto? Época de conversión. La Iglesia propone los 40 días de conversión, como se los propuso a Moisés en esos 40 años allende el desierto, allá en la preparación que tenía para la misión que Dios le dio. Es una preparación para la misión, para nosotros es una preparación hacia la vida eterna, es una preparación para caminar por el desierto, es una preparación para ir hacia la tierra prometida. Entonces la Cuaresma son esos 40 días de Elías, que ayunó 40 días antes de tener un reencuentro con el Señor, porque había sido un profeta que había encontrado a Dios y además había encontrado unos dones carismáticos muy poderosos, tal vez los más poderosos de los profetas. Pero Elías tiene que volver a reencontrarse con Dios y volver a descubrir el rostro de Dios. En la teología del encuentro y los reencuentros, que es como la teología de la misión. Voy a empezar por al final, como en las películas de terror. Empiezo por el final y después regreso al principio, sobre el tema del perdón. Es un tema muy complicado, a nosotros nos parece muy fácil, pero es muy complicado. Porque el corazón humano es ¿qué? A ver, digamos, ¿qué es el corazón humano? En la Biblia el corazón humano no es solamente la parte afectiva, es la parte intelectiva, es la parte intelectual. Porque es que el afecto se mueve dentro de la parte intelectual. Usted tiene 100.000 millones de neuronas que registran todas las imágenes de su existencia y los sentimientos. La diferencia nuestra con un computador es que el computador registra recuerdos pero sin sentimientos, registra imágenes, registra información, como hace el computador que usted tiene en la cabeza, todas esas neuronas, pero no tiene sentimiento. En cambio usted, cuando en el computador suyo trae una imagen del pasado, el sentimiento aparece junto a la imagen. Esa es la diferencia entre nuestro computador y el otro computador. Entonces, claro, uno a veces cree que se ha perdido el sentimiento y está guardado y registrado dentro de la imagen y dentro del recuerdo y dentro del código de conducta y el acontecimiento que está registrado allá adentro. Eso no es así de fácil. Por eso San Pablo usa una frase que los carismáticos no hemos podido empezar a trabajar, es renovad vuestra mente, no renovad vuestro corazón, no. Jesús nos pide tener un corazón limpio, eso es un tema que está relacionado con la segunda fase, que es renovar la mente. Si usted no tiene unos pensamientos nuevos, el código antiguo que tiene impreso va
a condicionar su conducta, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar. Por eso es que uno tantas veces dice, hombre, fulano que ha estado tantas veces en grupo de oración y no se convierte, sigue igual. Fulano que ha estado tantas veces en grupo de oración y sigue igual de rencoroso. Fulano de tal que ha estado tantas veces en grupos de oración y sigue lo mismo, en las mismas conductas. Y uno dice, pero ¿qué es lo que le pasa? Es que no ha renovado su mente. No tiene lo que Pablo llama los mismos pensamientos que tuvo Cristo. Y eso es muy complicado. Eso demanda un inmenso esfuerzo. Cuando usted tiene un código en un computador, ¿qué hace? Coge y lo borra. El problema nuestro es que no lo puede borrar. Está ahí, no lo borra. Pero lo puede sustituir por otro que le dé una nueva conducta. Cambiar por otro código distinto. Si yo soy tacaño, hagamos un ejemplo. Si soy tacaño por naturaleza, que toda codicia es una idolatría, dice San Pablo, sean generosos, Dios ama al que da con alegría. Y uno oye todas esas frases y dice, qué maravilla, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y en su vida personal, ¿qué? ¿Cómo funciona eso? Usted ve al mendigo en la calle y dice, ay, eso es para la droga. Primero lo juzgó, lo condenó y no le dio. Ya. Además, como si tuviera palabra de conocimiento, que supiera que era para la droga, pues, ¿y cómo sabe? Entonces, tenemos unos códigos, ¿sí? Es que yo ya perdoné a fulano, pero me cae gordo, eso sí, ya lo perdoné. O lo veo en la calle y siento una cosita por aquí, unas maripositas que me caminan, ay, qué jartera ese tipo, ¿no? O lo veo venir por una acera y me paso para la otra. Y uno dice, está registrado el código adentro y el sentimiento adentro. Tenaz, ¿cómo es que dicen los jóvenes ahora? Tenaz. Y es difícil. Por eso Jesús nos da una expresión que a mí me impacta mucho. El reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿El reino qué es? El reino es la presencia de Dios dentro de mí que ha sustituido a mi hombre viejo. Es el Espíritu Santo que habita en mí, que ha sustituido a mi hombre viejo y que yo soy capaz de actuar como un cristiano, como otro Cristo. Eso es ser un cristiano, ser otro Cristo. No es estar matriculado en la iglesia, no es tener partida de bautismo, no es rezar el rosario, no es tener unas devociones, unas piedades. Y yo soy tan buen cristiano que ese Señor, mire, de rodillas allá en la iglesia todos los días como reza. Y cuando sale allá afuera en la empresa trata mal a la gente, le mete una vaciada a la mujer. Y como reza de lindo, ¿no? Y usted lo ve, ay, tan piadoso, y los gestos. Yo a veces veo a la gente comulgando y, ay, tan lindo. Ay, y a veces rezando y levantan las manos así, y entornan los ojos y los ponen en blanco. Y, uy, qué maravilla. Ahora, ¿será que en la vida personal, allá con la familia, son igualitos o qué? Y en la empresa, en todas partes. Entonces, el código está fijo. Y tenemos 5 enemigos agitadores del inconsciente personal. Uy, qué frase terrible, lo voy a descifrar la frase. 5 enemigos agitadores del inconsciente personal. 5 enemigos que no nos dejan cambiar los códigos de conducta. Pero bravos, unos enemigos bravos dentro de nosotros. Digamos que la corrupción que el pecado original ha metido en nosotros, la corrupción del pecado original en nosotros, nos ha dejado esos códigos dentro de nosotros que son tan duros y tan difíciles. Primero, el orgullo. El orgullo. El orgullo es una exaltación del propio yo. Es un autoconocimiento y una autoimagen desmedida de mi propia realidad. Es un sentimiento exógeno, dado desde afuera e inculcado desde la infancia como un nuevo código de vida para defenderme de la agresión de los demás.
¿sí? Es una exaltación de las propias condiciones humanas. Es un no reconocimiento de la acción de Dios en mi vida. Uy, el orgullo es muchas cosas, pero muchas cosas. Y hay dos causas en la vida del pecado muy fuertes. La principal, de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, es el orgullo de nuestros pecados. Y de los males, dice San Pablo que la principal es el afán por el dinero, de todos los males, que es una forma de orgullo, ¿no? Y es una forma de autoseguridad, de autoafianzamiento. Además es un invento del hombre, ¿no es cierto? Y se puede convertir en una idolatría, entonces, y nos puede llevar al orgullo. Hoy me decía Rodrigo Rojas, un politólogo con el que estuve desayunando, me decía, ¿por qué los ricos les gusta manejar todo y manejar a las personas con las cosas? Le dije, porque es el afianzamiento de su autoimagen en el poder del dinero. Entonces eso es muy fácil. Me decía Rodrigo que es muy inteligente. Y estábamos hablando, era de otro tema, él le gusta hablar conmigo del tema político y salimos a desayunar. El orgullo es la medida, y en la medida del tamaño del orgullo es mayor la ofensa. Si a San Francisco de Asís usted le dice bobo, él le da las gracias. Si le dice idiota, también. Si le dice imbécil, también. Pero es que era San Francisco de Asís. Había llegado a la negación de sí mismo. La terapia de la negación de sí mismo es muy difícil, porque es negarse a sí mismo, negar lo que a uno quiere, lo que le gusta, la autoimagen, tantas cosas, y borrarlas sin destruir la persona humana, sin destruir la persona humana, que ahí está el error. Nosotros no podemos llegar a una ascética medieval de meternos piedras en los zapatos, flagelarnos y hacer ese tipo de cosas cuando nuestra mente no ha cambiado. Podemos castigar nuestro cuerpo, pero la mente no ha cambiado. Y esa era una cosa en la Edad Media que no manejaban bien en la teología de Kempis, ¿no? Esa época que es tan dura, con cosas tan bellas y tan buenas también. Entonces empieza uno a ver lo del orgullo. Es uno de los agitadores del inconsciente personal más bravo, porque en la medida del orgullo la ofensa es mayor. Cuando una cosa que le gustaba mucho a Martica de Sor Natalia María MacDonald, ¿no? Decía, si alguien te ofende, cállate, no se lo digas a nadie, ofrécelo por tus propias culpas, por tus propios pecados, pero ofenda a un colombiano a ver si se calla. Viene el ping-pong, tan, tan. A veces es tenis, es como más larga la respuesta, ¿sí? Es muy difícil, porque está metido el orgullo ahí. Si nosotros ofreciéramos, calláramos, al estilo franciscano, pero franciscano de la época de Francisco, difícil. De modo que uno de los enemigos agitadores del inconsciente personal es el orgullo. El otro, y después volveremos sobre el orgullo, porque es que el orgullo va para un tema largo, es el sentimiento de culpa. Una de las cosas en 30 años de renovación carismática que más duro me ha costado es que la gente se sienta perdonada y que el perdón de Dios sea suficiente. Y empiezan a tener sentimientos de culpa y a arrastrar los sentimientos de culpa como un fardo terrible sobre sí mismo. Y se sienten culpables y se vuelven a sentir culpables. Hay dos formas de reparación. Cuando nosotros pecamos, podemos reparar la culpa. Una con oración, la otra reparando los pecados que se pueden reparar, como los pecados económicos. Lo que nos hemos robado tenemos que devolverlo, ¿sí? La otra, cuando ya no podemos reparar que un hombre violó a una mujer, entonces pues no puede repararlo ya. Tiene que pedir perdón, pedirle perdón a la persona, porque la mayoría de las veces nosotros no pedimos perdón.
Nosotros vamos y le botamos en el cajón de la basura del cura todos los pecados, pero no salimos hacia afuera a reparar a las personas que le hicimos daño. Y a veces Dios permite que se queden en nosotros esas culpas que nos atormentan, ¿no? La culpa y el escrúpulo es muy duro, es uno de los agitadores del inconsciente personal más duros. Y la culpa es que Dios pagó por nosotros. El precio de Dios es un precio infinito. Dios es un infinito. Jesús es un infinito. Jesús es un hijo del eterno Padre. Es leer Hebreos 8 y 9 y poder entender cuál fue el sacrificio de Jesús, y el sacrificio con un valor infinito, total y definitivo para siempre. Ahora, si lo puedo reparar en la persona humana, yendo a pedirle perdón, tratando de que la persona esté mejor. Si la quebré con un mal negocio, tratando de ayudarla, tratando de reparar el daño que hice aquí, porque uno lee en Ana Catalina las penas del purgatorio. Ay, Virgen Santísima, mejor no les leo, qué miedo, ¿no? De las cosas que no hemos reparado y le hemos botado en el cajón de la basura del cura los problemas sin repararlos. Por eso el Señor le pide tanto a Agustín los grupos de reparación. Ay, me gustó tanto lo que me dijo el padre Fernando Maña ayer. Marta Robán reparaba por las personas. Cuando había un sacerdote corrupto, ella le pedía al Señor sufrimiento y reparaba por él. Cuando había un político dañado, ella reparaba por él. Y sentía reparar y reparar y reparar. Y era repitiendo la pasión todas las semanas, tenía mucha reparación. Y un día le hablaron del Papa Pablo VI. Dijo, es el único hombre en el mundo que no me ha hecho sufrir. ¿Cómo sería el alma de ese tipo? Qué belleza. ¿Cómo sería la transparencia de ese hombre? Y la santidad. El único hombre que no me ha hecho sufrir. Y Marta Robán sabía, porque el Señor le mostraba todo en las personas. Eso me causó una inmensa alegría, además, porque yo le tengo un respeto y un inmenso amor a ese personaje. Es desconfiar de Dios el sentimiento de culpa. Ahora, para quitar el sentimiento de culpa, y les voy a dar una tarea, apenas no se los voy a dar ahora, el profeta Isaías en el capítulo 1, muy fácil, tiene 9 verbos. Miren los 9 verbos de Isaías. Desistir de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar lo justo, todas esas cosas. Si nosotros seguimos como esa ruta, esa es una ruta de conversión la que tiene el profeta Isaías en el capítulo 1. Son los verbos exactos que nosotros necesitamos para llevar un proceso de conversión. A mí me ha gustado mucho ese texto y he predicado mucho sobre ese texto, ¿no? Buscar lo justo, dar los derechos al oprimido. ¿Cuántas veces no le damos el derecho a los oprimidos? Pagamos malos salarios, dejamos pasar hambre a la gente. Este es un país, Europa tiene un pecado de hedonismo espantoso, de sexo y de lujuria y de todo. Aquí ya llegó, pero bueno, pero aquí la injusticia es el pecado primo aquí, y la envidia. Son los dos pecados primos de los colombianos, la injusticia y la envidia, ¿no? Claro que ya nos invadió el hedonismo y la codicia, que viene del capitalismo masónico, como dice la Virgen. Desconfiar de Dios, sentimientos de culpa por desconfiar de Dios, escrúpulos por desconfiar de Dios, de la misericordia infinita, de la capacidad de Jesús de perdonar, de la capacidad del sacerdote delegado por Jesús, de todo eso desconfiar de Dios. Y a veces se funda en una inseguridad en cada persona, en que no puede confiar en Dios porque nunca confió psicológicamente en sus padres. Hoy estamos hilando más delgadito, ¿no? Vamos para lo del perdón, que es complicado, bien complicado. La gente siempre me dice a mí, ay, yo ya perdoné. Y yo, uy, me encontré con otro santo, diga, al fin. ¿Ah? Y cuando uno lo chuza por ahí, empiezan a salir las alitas al perdón. Tercer agitador del inconsciente personal: sentimientos de inferioridad. ¡Ay, ay, ay!
sentirse. La gente se suicida por sentimientos de inferioridad. La gente se alcoholiza por sentimientos de inferioridad. La gente por sentimientos de inferioridad se siente superior. Es decir, hace un reemplazo de la inferioridad por una superioridad, o sea, se pone una máscara para que no le vean los sentimientos de inferioridad. Fray Nelson tiene una agradable y graciosa charla sobre la inferioridad de los colombianos, que todos saben de todo y al fin y al cabo no saben de nada, pero todos. Yo tengo 37 recetas para estos cálculos renales, voy para la 38. Para las gripas, Fray Nelson tenía 16 el día que llegó y le dio gripa. Y sabemos, y siempre opinamos, y siempre decimos algo, aunque no lo hayamos leído, no lo hayamos estudiado, algo tenemos que decir. No vamos a quedar como en silencio, como ignorantes. Es un sentimiento de inferioridad. Uno le dice a un inglés, estoy enfermo, y dice, sorry, ¿no? Vaya al médico, vaya. Entonces, los sentimientos de inferioridad se traslucen en sentimientos de superioridad. ¿Y sabe cómo se mata eso? Uno, sentirse hijo de Dios. Siéntase hijo de Dios y verá cómo se sana eso. Dios lo ama como usted es, sin títulos, con títulos, sin plata, con plata. Dios lo ama como usted es, feo, bruto, como es lo ama. Que el texto del rey David, qué hermosura. Le presentan a los hijos de Jesé o de Isaí, el papá de David, y empieza el profeta Samuel, no, ese es muy grande, muy buen mozo, claro, ese rubio, ese es musculoso, y empiezan los tipos con todas sus cualidades, y le traen el enano de la familia, pues, al fin, dijo, ese es el que Dios había escogido. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón del hombre. Uy, qué frase. Dios no mira las apariencias, mira el corazón del hombre. Ese texto es tan lindo, ¿no? Y Dios mira al humilde, al pobre, y lo mira con compasión. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. Qué lindo eso. Siéntase hijo del mismo Padre. Diga, San Juan de la Cruz tenía una cosa muy grande en medio de sus noches oscuras y de las noches de los sentidos y esos sufrimientos tan grandes, era que decía, es que Dios es mi Padre, Dios es mi Padre. Y eso era suficiente. Eso era suficiente, saber que era hijo de Dios. Eso lo hacía igual al rico, al intelectual, al poderoso, lo mismo. Se sabía que era hijo de Dios y mataba su sentimiento de inferioridad, que a veces nos hace tanto daño. Aquí llega gente, y a mí me llega gente en estos 30 años con el síndrome del machacamiento. Aquí los psicólogos gozan mucho conmigo porque yo he inventado unas nuevas teorías. El síndrome del machacamiento, que como se quebraron 2 o 3 veces, pues ya no son capaces de levantarse. Yo no puedo. Martica tiene un amigo, el doctor Martínez, que yo admiro mucho, un abogado canonista javeriano, que ha cogido a los jóvenes y los ha entusiasmado y los ha levantado y los ha puesto a trabajar y los ha hecho salir del síndrome del machacamiento. Y ha creado empresarios diciéndole, usted sí puede, usted es hijo de Dios y Dios está con usted y Dios lo va a apoyar, usted puede. Pero después de 2 golpes o de 3 golpes, la persona ya no levanta la cabeza y con el síndrome de machacamiento se arrastra y no es capaz de hacer nada y se derrota, y cuando se derrota se hunde. En cambio a mí, yo admiro al doctor Martínez con eso, me parece muy lindo, y yo le digo a la gente, usted sí puede. Usted puede estar primero equivocado en el negocio, segundo, equivocado en el proyecto que está haciendo. Tercero, necesita ayuda de pronto. Cuarto, puede estar en un periodo de prueba, que Dios lo está probando, en una purificación. Quinto, rece, ore, confía y espere. Ore, rece, confíe, espera y pídale a Dios dirección, Señor, si no voy por el camino
bien, dame la dirección, ¿por dónde debo ir? Y Dios le mostrará qué es lo que tiene que hacer. Porque a Dios empezamos a pedirle bienes materiales y salud y cosas, pero Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No le han dicho? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que yo sea ministro, presidente? ¿O quieres que yo sea obrero? ¿O quieres que yo barra las calles? ¿O quieres que, qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Quieres que sea monja? Cuando Conchita en Garabandal le dio que la Virgen se le había aparecido, le dio por irse de monja y la Virgen le dijo, no, yo no te quiero de monja, ni Dios te quiere de monja tampoco, vaya y cásese. Se casó. Por ser vidente de la Virgen no tenía que ser monja, pues. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero hay que buscarlo y orar y calmarse, bastar. Lo lleve al alcoholismo, a la desesperación, a la angustia. Esos son males que alejan mucho de Dios, mucho, mucho, porque crean dudas y crean ausencia de fe, crean unos vacíos inmensos en la fe. Confía y espera, dice en el Evangelio de San Lucas. Confía y espera. ¿Cuánto espero? Pues Santa Teresa esperó 23 años, ustedes verán cuánto esperan. Y fundó 40 conventos después de eso. Y los fundó como en 5 años. Jesús esperó 30 años y en 3 años hizo todo el proyecto. Confía y espera. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Pero se desespera uno y se enloquece y entonces sale a buscar una nueva esposa, un nuevo amante, un nuevo marido y un pecado más, dele a ver, y se enreda más y se hunde más, porque va perdiendo la lejanía. Dios entra en la lejanía. Cinco enemigos agitadores del inconsciente personal: orgullo, sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridades, temores y miedos. Temores y miedos. ¿Qué es el miedo? A ver, cuando los penalistas decían, los psicólogos del derecho penal en Italia, los grandes maestros que Italia ha producido, los grandes maestros de la psicología criminal, decían, el miedo es la trepidación de la mente frente a un peligro inminente. Bueno, es una definición. Es una agitación interior, es una retracción hacia el interior por una expectativa que no puede manejar. Miedo, temores. Y la gente tiene varios demonios que los asaltan en el sentido simbólico. El miedo al pasado y el miedo al futuro. Dos cosas que atormentan al hombre permanentemente. Los demonios del pasado. Es que mi marido fue un patán y todavía no me he curado de eso. O mi esposa. O mi esposa me dejó y se fue con otro y empiezo a no curarme de eso. Y el miedo al futuro, ¿qué tal que mi hijo no termine la carrera? ¿Qué tal que se me alcoholice? ¿Qué tal que se drogue? ¿Qué tal? Y le hacen planes a Dios y proyectos sin conocer el futuro. Por eso se la pasan ahora de vidente y vidente y de adivino en adivino buscando ver qué les va a pasar. Dios tiene un plan perfecto para usted si usted está caminando con Él. Si usted va de su mano, Dios tiene un plan perfecto y le hablará a través de los acontecimientos y de las circunstancias. Pero ese miedo al futuro y el miedo al pasado lo van a matar. ¿El Señor qué dijo? ¿El Señor qué dijo? Dio una terapia perfecta. Cada día trae su propio afán. No se preocupen por el mañana. No se atormenten por el pasado ya pasó, ya no va a volver, ya no lo puede arreglar. Entrégueselo a Dios. Y trate de sanar las heridas que quedaron atrás. Y verá cómo Dios va a hacer una obra grande en usted. No importa cuál haya sido su pasado. Cuando la hermana Edith Stein dejaba su pasado de judía y su pasado de atea, de agnóstica, y encuentra
una nueva perspectiva de su vida y cambia totalmente y da el viraje completo. No le da miedo, ni le dio miedo ir al campo de concentración porque sabía que Dios estaba con ella cuando era carmelita. Vamos a morir por el pueblo de Israel que necesita esta inmolación con su hermana. Necesitaba ese sacrificio de ellas para la conversión de Israel. ¿Miedo de qué? Si la muerte era la Pascua, ella sabía que era el encuentro con el Señor. No tenía que tener miedo. Y hay muchas clases de miedos. Miedos al fracaso, ese sí que paraliza, el miedo al fracaso. Porque ya fracasó una vez o dos veces o tres y entonces paraliza completamente. El miedo a la sexualidad, el mal manejo de la sexualidad, cómo es de horrible eso. Cómo ha llevado al mundo a ese deterioro tan terrible y a los jóvenes, porque no saben controlarse. En el fondo es un escape, ¿no?, a su problemática personal. El miedo a su propia incapacidad, el miedo a confiar en los demás. Cuando usted ve a otra persona, usted sabe que tiene muchos defectos de carácter, pero que usted también los tiene y que la otra persona desde su perspectiva lo está mirando a usted también. Piense en eso y aprenda a confiar en los demás. Sobre todo si la persona está en el camino de Dios, tendrá fallas, falencias, problemas, pero aprenda a confiar, porque si no se va a aislar y se va a enloquecer. El miedo a pensar y a creer. Ay, es que si yo me convierto, se me viene encima el mundo. Miren lo que le pasó al doctor Rafael. Pues a usted no le va a pasar, porque mire lo que le pasó a Job. A mí no me pasó lo de Job. No. Sí, es decir, a cada uno le pasa distinto. Todos vamos a ser probados y purificados. El miedo a creer, a pensar y a creer. No, siga pensando en que Dios lo ama y que todo lo que hace Dios es para bien de los que ama. San Pablo tiene esa frase tan hermosa: todo concurre para bien de los que Dios ama. Todo sucede para bien de los que Dios ama. ¿Que se murió mi papá? Bien. Bien. Confía en Dios. Yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Eso dijo Jesús. Eso dijo. Que se enfermó, será para bien. Será para que no se vaya camino al infierno, por ejemplo. Puede ser para eso. Dios todo lo hace bien, Dios nunca se equivoca. Si usted coge por el camino recto y por el camino de Dios, Dios a través de las circunstancias le irá mostrando las cosas y todo sucede para bien de los que Dios ama. Y en la medida que usted avance y encuentre el reino de Dios, tendrá una paz interior mucho más grande. La gente confía y le da miedo en la prueba y le da miedo en la purificación. No, Dios trae paz en medio de la purificación. Uno lee a San Juan de la Cruz y es una cosa espectacular y le da uno miedo a veces porque todo lo que sufrió, y cada vez aumentaba Dios la presencia dentro de él, hasta irse convirtiendo en otro Cristo. En la plenitud del amor y de la paz se convirtió ese hombre. Dios va purgándonos y nos va purificando como un cirujano lo va haciendo, hasta que nos lleva a la santidad, y en la santidad se siente mucho gozo y mucha alegría. Eso lo ve uno en la vida de la gente que ha caminado con Dios. Pero ese miedo a creer y a pensar, y el miedo a perder cosas, ay, Dios mío, ¿no? Como si los lleváramos pegadas como un ancla a las cosas, porque hemos fincado nuestra esperanza en las cosas. Jesús dijo una frase muy sabia: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, las cosas están al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las cosas.
Y si usted confía en Dios, Dios no le va a faltar. Yo necesito saber cuál de los santos murió pensionado. Si alguno me trae ese dato, yo me retiro de aquí. Pero todos se fían en la pensión, no en Dios. Eso sí. ¿Sí? Hemos creado una cantidad de garfios por todos los lados y nos hemos ido apegando a eso. Y eso no nos ha permitido como adherirnos a Dios, al corazón de Dios y a la misericordia. El miedo más terrible que he conocido es el de la soledad. A la soledad. Santo Dios, santo fuerte. ¿Cómo sería que Jesús sabía eso y los mandó de dos en dos? Para que no se quedaran solos. El obispo de Sonsón Río Negro manda a los siervos del Espíritu Santo de a dos y de a tres. Porque es que el curita solo, la soledad lo va matando y empieza a mirar la muchacha que trapea ahí. La que plancha, la que cocina, empieza pues el problema, el demonio aguijonea por ahí o por cualquier lado. Y la soledad lo lleva a perder la necesidad que se necesita a veces un bastón, un apoyo. Cuando la persona está en un desierto, en una enfermedad, en una noche oscura, la persona enferma y la persona sola tiende a deprimirse, a decaerse. Entonces necesito un apoyo. Entonces me voy a buscar otro marido, me voy a buscar otra vieja. Mire, he conocido varios sacerdotes que se han salido y se han casado. Qué estruendoso fracaso, qué nostalgia, qué dolor, qué ausencia la que sienten después de 5 o 10 años. Y han podido tener su consuelo en Dios. Pero la soledad produce mucho miedo, mucho temor, mucho. Yo como admiro a esos padres del desierto, a esos monjes anacoretas. No, yo como los admiro. Que llegaron a la intimidad con Dios tan profunda que ya no estaban solos. Porque ya eran Dios y ellos adentro completos. Pero eso es un caminar duro y difícil para llegar a esa santidad. Pero se puede. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? La soledad es de los inconscientes personales más terribles, es la soledad. Causa depresiones, causa angustias, causa un desequilibrio interior tan fuerte que empieza a desconfiar de los demás, en que lo abandonaron y a sentir que nadie lo ama. Nosotros a veces amamos a las personas y las personas están solas y necesitan un rato de compañía, pero nosotros no nos damos cuenta y entonces la persona siente que no lo aman, siente que lo dejaron, que lo abandonaron, y puede que la persona no haya tenido intención de abandonarlo, sino que pues no nos hemos educado en la fe lo suficientemente como para andar acompañando a estas personas solas. Por eso hay una comunidad de monjitas que acompaña a los enfermos día y noche. Una compañía que la monjita se sentó ahí a leer y lee ahí todo el tiempo. El miedo a la soledad es muy fuerte. A la muerte. Uy, los enemigos agitadores del inconsciente personal. Ya voy para uno que es el peor de todos, pero bueno. Estoy hablando de los miedos y los temores, ¿no? A la muerte. El complejo de Tánatos, le decía Sigmund Freud. Y lo trató bien. No crean que todo lo que Freud escribió es feo y es malo. No, tiene cosas muy buenas. Era muy inteligente, buen alemán, buen judío. El miedo a la muerte. Es el miedo al vacío, a la oscuridad, a lo ignoto, a lo desconocido.
a lo que no existe. Y es ahí, en ese miedo es donde está más fuertemente la fe, donde debería estar la fe. La fe es la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. La garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven. La muerte es la apertura hacia la eternidad. Es una puerta que se abre a una promesa. Es ya el encuentro definitivo. Es ir a la casa del Padre. Es Pascua, es encuentro. Pero si uno le pregunta a las personas, bueno, ¿cuántos de ustedes se quieren morir? Entonces uno dice, quién sabe, a ver cuántos se quieren morir. ¿Y cuánto les gustaría morirse esta noche? Ninguno. ¿No? Ninguno. Los santos sí. San Pablo decía, yo quiero ser dado en libación, o sea, quería ser dado en sacrificio. Además quería morir torturado, mártir. No le dieron gusto, le quitaron la cabeza de un tajo, pues. Porque él había estado en la experiencia de Dios, en el tercer cielo, que es el reino de Dios. Cuando las personas oran mucho, tienen experiencias de Dios. Mi amiga de Medellín tiene experiencias de Dios, arrobamientos, uniones con Dios, cosas místicas. Entonces se quiere morir, porque ella sabe cómo es el negocio de verdad. San Juan de la Cruz, que tuvo éxtasis y cosas místicas, le gritaba al Señor, rompe el velo, Señor, rompe el velo. Me quiero ir. Es decir, sáqueme de esta tienda de carne, como decía San Pablo, para poderme ir. ¿Dónde muerte tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está la muerte? Yo soy un Dios de vivos y no de muertos. El que cree en mí no morirá jamás. Por eso es que la Biblia nos dice que cuando una persona muera le haga un duelo 2 días y se acabó. Pero mi mamá de viuda ya 1 año vestida de negro, pues, y llorando. A lo colombiano, a lo español, a lo griego. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Gracias a Dios que la misericordia de Dios vino el mejor amigo de mi papá en Medellín y dijo, saquemos a su mamá de esta crisis. Y le montó una floristería y una vaina y le pusimos a trabajar. Y salió de la crisis, pero lloró hasta que se murió. Claro, mi papá era un hombre súper bueno, eso es otra cosa, pero uno ama es a Dios. No se apega tanto. 2 días de duelo, incluida por un hijo. 2 días de duelo. Dice la Biblia, pues eso dice la Biblia, ¿no? ¿Para qué? Para que el corazón no se deprima. Para que no se enferme tu corazón, nos dice la Biblia. Usted se agarra a berrear ahí 1 mes o 2 meses y termina en una clínica psiquiátrica, pues, tomando tranquilizantes. Eso es falta de fe, falta de entrega, falta de amar a Jesús, falta de conocer a Dios, falta de vínculo con Dios, falta de acercamiento a Dios. Eso es eso. Yo tengo una pareja muy linda que se les ahogó una niña en los llanos de 15 años y eso los llevó a la conversión, porque eso casi los mata. Claro, el dolor de la muerte de un hijo es terrible. Yo soy muy compasivo con esas personas porque es terrible. Pero si uno tiene fe es que no tenemos fe con esperanza. Tenemos fe de notario. O sea, fe en la fe. ¿No? Doy fe. Esa es fe de notario, eso no es fe con esperanza. Cuando uno espera y confía en que Dios es una cosa maravillosa, les voy a contar la historia de los carismáticas que ustedes me han oído. Mamá carismática, 37 años, hija carismática, 15 años, grupo de oración, hace 30 años cerca al Cantón Norte. Mamá oraba en lenguas, niña oraba en lenguas, las dos. Tenían visiones lindas, todas las queríamos porque eran muy jóvenes, la mamá y la hija, y eran muy queridas. Y un día pasó un carro y cogió a la niña y tan, adiós.
hasta luego, muerta. Y todo el grupo de oración obró humanamente. Tan linda que era, ¿no? Iba a ser una gran doctora. Iba a ser, como le gustaba la Coca-Cola, como miraba de lindo. Y empieza uno con esa cosa del pasado a rumiar recuerdos, pues y a atormentarse con los recuerdos, que es peor todavía. Y mi amiga Susana de Agón, que era mística y que hablaba con el Señor y que tenía arrobamientos, o un alma víctima, una persona que vivía un calvario, porque ella se ofreció al Señor para vivir un calvario. Ayunó un día y oró, y esa noche le habló al Señor: Señor, ¿por qué te llevaste a fulanita? Dijo: porque cuando cumpliera 19 años la iban a violar e iba a perder la fe, e iba a perder su alma. Y yo la amé primero y me la llevé por eso. Sabiduría capítulo 4. Porque la amó, la arrancó de este mundo, para que la maldad no pervirtiera su inteligencia. Sabiduría 4. ¿Cómo se consoló la mamá cuando Susi vino y nos contó ese diálogo que tuvo con el Señor? Me la llevé porque la amé inmensamente, era un corazón lindo el de esa niña. Me la llevé para que el mundo no la fuera a corromper. Con razón la Virgen dice que en esta época muchos niños se va a llevar, para que no se pierdan. Pero no tenemos confianza en Dios, ni en el más allá, ni en la Pascua, ni en el encuentro con el Señor. Vivimos construyendo una fe para un mundo materialista, para un paraíso aquí, no allá. Esa es la fe que construimos. Por eso vivimos pidiéndole a Dios casa, carro y beca y prosperidad y dele, y dele. No le pedimos salvación. Sálvame para que yo sea salvo, como decía Jeremías. Cúrame para que yo sea curado. Esa linda oración de Jeremías. Miedo a Dios. ¡Uy! ¿Cuánto le tienen miedo a Dios? La mayoría, ¿no? Claro. ¿Ah? Yo le tendría mucho miedo a Dios si anduviera chueco por ahí. Claro. Con lo que he estudiado y he leído le tendría mucho miedo, pero no a Dios, sino a mi propio juicio, porque cuando uno se muere uno se juzga a uno mismo, se confronta con Dios. Dios sigue siendo Padre, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo infinitamente bueno, Dios sigue siendo santo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, esa es la condición. Y el Salmo 39. El que lo busca con sincero corazón, Dios se dejará encontrar. Pon tus delicias en Yahvé y Yahvé te dará lo que tu corazón desea. Hay una sola condición, es: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros y yo seré su padre. Moisés, 40 años y fue amigo de Dios y pudo dialogar con Dios y negociar con Dios y le ganó una discusión a Dios. Abraham no se la ganó porque no había ningún justo en Sodoma y Gomorra y en Amná y todo. Pero Abraham fue amigo de Dios. Y cuando Dios lo llega a llamar a uno amigo, es que es su amigo, ese es el amigo. Ya lo trata como amigo. Pero colóquese en el dial correcto y colóquese en la línea donde Dios lo está llamando a que se coloque y verá que no tiene que tener ningún temor, ninguno. Dios es mi Padre. Hasta hay unos que son sinvergüenza y abusan de Dios. La Madre Laura, la beata Madre Laura, tan linda, como la quiero yo. Se encontró por ahí unas langostas comiéndose un maizal de unos indios por allá y les dijo: no se preocupen que yo voy a orar y el Señor se va a llevar a él las langostas, no se afanen por eso. Bueno. Y por la noche llegó, sacó el Santísimo, se arrodilló y le dijo: Señor, es tu honor, no es el mío. Si no te lleva la langosta, el que queda mal eres tú. Y el Señor se las llevó, por la mañana se levantó y no había langostas. Porque es que la monja era amiga de Dios, ya tenía una muy buena relación con Dios.
y una fe muy grande. Y el Señor se dejaba manejar de la monja, porque sabía que la monja le obedecía. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Y ella guardaba la palabra, entonces era su amiga. Esa historia de la madre Laura es hermosa. Laura Montoya Upegui, paisa, tan nuestra, ¿no? No tengan miedo a Dios, búsquenlo con sincero corazón, pero dejen lo que los aparta de Dios, quítenlo. Apartados de mi vista, aparten de mi vista, dice, todo lo que los aparte de mí. Y hagan una oración sincera. Señor, aparta de mí todo lo que me aparte de ti. Eso sí, aténganse a las consecuencias. Si aman a Dios de verdad, aparta de mí lo que me aparte de ti. Es que es mejor, porque es que nosotros vamos luchando es por la vida eterna, no es por el mundo temporal, que esa es una de las equivocaciones en los grupos de oración, haber creado paraísos temporales, sin trascendencia, sin eternidad. El último que quiero hablar es el último miedo, que son muchos, a la enfermedad y a la pobreza. 10 miedos he tratado, no puedo tratar más porque me faltan. El más importante de los enemigos agitadores del inconsciente personal me falta, el más importante, el peor enemigo. No sé, les ocurre cuál es. Los 5 agitadores del inconsciente personal. Bueno, a la enfermedad y a la pobreza. Tenemos mucho miedo a la enfermedad. Yo todavía le tengo miedo. Pero le tengo miedo ya no es por la enfermedad en sí, ni por la muerte, es por el sufrimiento, por la expectativa del sufrimiento, por el dolor, por la incapacidad que produce, por la limitación que produce. Vean, la enfermedad es una de las más hermosas herramientas que Dios usa para humillarnos. Y la humillación conduce a la humildad. Cuando Edith Stein todavía no se ha convertido en la Primera Guerra Mundial, pide ser enfermera y va a un campo, a un hospital en Checoslovaquia, en 4 idiomas. Qué mujer maravillosa, manejaba ahí con todas las enfermeras, le consultaban a ella. Se hace enfermera voluntaria. Dice, los hombres enfermos cómo se vuelven de flojos y de débiles, dice. Y como era psicóloga y filósofa, hace unas observaciones muy profundas. Y cuando están sanos vuelven a sacar pecho, decía, y a ser machos, otra vez. Pero cuando están ahí agachaditos, unos perritos de consentidos. Y Dios trabaja ese tema bien. Las mujeres en eso son mucho más fuertes. El miedo a la enfermedad, porque sabemos que la enfermedad puede conducir al final, a la muerte, pues sabemos. Y hay un miedo inconsciente en el otro paso. El miedo a la enfermedad es el miedo a la limitación, a no poder trabajar, a no poder realizarme, a no poder hacer la vida. Y eso conduce también a la muerte, ya hablamos, y a la pobreza. Ahora hablamos de la pobreza. Miedo a la enfermedad y a la pobreza. Y en la teología de la pobreza me voy a volver un poquito calvinista. Ahora les explico qué es el calvinismo. Me voy a volver un poquito calvinista. Entonces la enfermedad, San Ignacio decía, no es menos gracia la enfermedad que la curación. Completo en mí lo que falta la pasión de Cristo por la iglesia, dice San Pablo. Y era el ofrecimiento. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, Romanos 12:1, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostias vivas, tal será vuestro culto espiritual. Veo a mi director espiritual vuelto un pedazo, mi confesor, ya es un hueso, ya no es nada. Y dándole gracias a Dios, y dándole gracias a Dios, y dándole gracias a Dios, sentado, y bendiciendo a Dios por todas las cosas que le han hecho, las atrocidades en los procedimientos quirúrgicos, las cosas todos los días.
sin una queja. Él toda la vida ha sido un alma mística, pero es un alma maravillosa. No es menos, y él repite, San Ignacio, no es menos gracia la enfermedad que la curación. ¿Cuántas almas podríamos salvar ofreciendo? Si Marta Robán y Ana Catalina veían un sacerdote en malas condiciones morales o un laico y empezaban a pedirle al Señor más sufrimiento para reparar por él. Les contaba al principio de la conferencia que Marta Robán, cuando le hablaron de Pablo VI, dijo: es el único hombre por el que no me ha hecho sufrir. O sea que Pablo VI ya tiene un alma cristalina, transparente. La sinceridad, la transparencia, la justicia, todo el amor. El único hombre que no me ha hecho sufrir. Y la enfermedad, Marta se ofrecía y pedía más sufrimiento para reparar por los demás. Y nosotros, si aprovecháramos nuestras enfermedades, podríamos reparar por nosotros, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los enemigos, que el Señor nos pide tanto que oremos por los enemigos. Tal vez no nos acordamos, por los que nos hacen daño. Y la pobreza. Voy a ser calvinista. Mire, yo he sufrido muchas cosas, no les voy a decir cuáles, pero muchas. He llegado a los límites en todo, en muchas cosas, en enfermedades, en pobrezas, en sufrimientos. Pero nunca, es decir, me ha llevado el Señor a los límites. He dejado de tener un desayuno o un almuerzo. Cuando vivía con mi hijo mayor sufría mucho más porque necesitaba pagarle la universidad y darle unos centavos para el bus para ir a la universidad. Tenía que sacudir los sacos a ver si había monedas ahí. Conseguir para unas galletas, para una mermelada. Llegar a cero. Y que tocan en la puerta y un muchacho me trae un sobre. Que mi mamá le manda esto, no había grupos de oración, no había comunidad. 30,000 pesos, eso hace 20 años eran, 300,000 pesos. 30,000 pesos me tocaron en la puerta. Una señora pobre que sufrió terriblemente, Flor de Sarmiento, Marta se acuerda. Y mi mamá le manda ahí un sobre, 30,000 pesos. Una señora muy pobre. He llegado a esos límites. Y el Señor nunca me abandonó, porque confié en Él y porque me puse a servirle a Él, pero me llevó a los límites. En una noche donde no tenía donde dormir, y dormía en una droguería, donde una amiga. Ustedes creen que mi vida ha sido como de rosas, ¿no? Rosas, las 8 cirugías, ¿quién las pagó? No había EPS. Nunca. Si te prestas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Pero Dios no abandona a sus obreros, sus operarios. Yo no creo que el padre Nicoló o el padre Guerrero o la hermana Teresa de Calcuta, cuando le van a regalar una planta de no sé qué gigantesca, le dijo: mire, por favor no me regale eso, no lo necesito. Porque mañana usted me regalará una lavandería y las hermanas dejarán de lavar ahí en la piedra. No, yo no necesito lavandería, ni necesito eso, ni necesito nada, ni nevera, ni nada. Yo no creo que ninguna de las 4,000 monjas de la Madre Teresa haya dejado de comer un solo día, ni un día. Somos nosotros, primero, que no le entregamos a Dios nuestro corazón y nuestra vida. Claro. Nos entregamos a medias y empezamos a pedir, viviendo en pecado. Señor, dame un carrito, es que necesito para trabajar. ¿Y por qué no es el pecado? Póngase en la línea, póngase en la raya y Dios le dará lo que necesita. Y le dará en abundancia si quiere. Dios da y Dios es generoso. Y Dios es bueno, pero exige que yo me ponga en la línea, que obedezca, que deje las mentiritas, que deje las manipulaciones, las maniobras, que tenga un corazón limpio, sincero,
que viva los mandamientos, que viva las bienaventuranzas. ¿Me estoy volviendo calvinista? No. ¿De dónde salieron los grandes conventos, las grandes basílicas, San Juan Bosco? Si quieren tener fe y ver la misericordia de Dios, lean una vida de San Juan Bosco. Dígale a un salesiano que le preste una. Son 14 volúmenes. Yo leí una resumida en 5.000 páginas. El padre Saleman hace una barbaridad y hace una como de 200 páginas. Pero bueno, en la de 5.000 páginas ver uno las hazañas de la fe, lo llamo yo de Don Bosco. Monseñor Uribe construyó 5 seminarios, construyó 12 fundaciones, sostenía a los pobres, tenía un banco de pobres, un fondo, tenía todo y Dios le daba lo necesario. El padre Nicoló, el padre Guerrero. Pero pónganse en la raya y pónganse en la línea. Es que uno trata de manipular a Dios para que le dé cositas y cositas, pero uno no afloja. El pacto y la alianza es de parte y parte. Entonces, claro, nos ponemos a buscar seguridades humanas para asegurarnos. Y Dios es Padre, Dios es generoso y Dios es bueno. Claro, nos lleva a unos extremos de unas pruebas terribles. No crean que es fácil. Estar uno acostado solo después de un problema cardiovascular, solo, sin un peso, sabiendo que tiene que darle de comer a un hijo ahí, eso es muy duro. Pero aquí estoy. No lo deja uno, Dios no lo abandona. A mí cuando me dicen, ay, es que ese padrecito es tan pobre, digo, dígale que se convierta. Y el padre Alberto cómo construye 50 presas en el África, cómo siembra 190.000 árboles. Por la fe. Por la fe. Hasta el Papa le mandó de su propio bolsillo una carta de puño y letra. Se acordó del padre Alberto porque había sido su profesor de teología y se acordó de él y le escribió, querido Alberto, le escribió así. Transformó unas tribus del África con fe, un solo hombre, uno solo, porque Dios está vivo y es poderoso y santo. Pero somos tan anclados en nosotros mismos a veces y no confiamos en Dios. Y yo a veces los veo padeciendo, sufriendo. No, es que llevo 3 años pasando hojas de vida. ¿Y qué? No, yo voy a misa de vez en cuando. ¿Y usted le entregó su corazón a Dios? Puede que vaya a misa y rece un rosarito y todo, pero ya le entregó su vida y su corazón, sus hijos, su familia, todo se lo entregó. Usted está haciendo lo correcto, lo que Dios le manda. Los 9 verbos de Isaías: aprender a hacer el bien, buscar lo justo, dar sus derechos al oprimido. Todo eso lo está aprendiendo a leer. Hágalo y verá cómo Dios le responde. Y le responde más generosamente de lo que usted cree. Y le va a quitar el miedo a la pobreza. Claro que el enemigo del miedo a la pobreza es la codicia, la ambición, que el capitalismo nos llevó a ambicionar y ambicionar. Entonces ya no nos conformamos con lo necesario, sino que queremos lo superfluo, todo, abundante, de sobra. Muy bien, voy para el quinto, no, pero lo voy a dejar para la otra charla. Ese va a ser especial. Voy a suspender aquí. El quinto agitador del inconsciente personal es el odio, el amor extraviado, el que más negación y más daño causa. Y vamos a esperar para hacer ese tema en la otra charla 1 hora, el tema del perdón y del odio. Hemos hablado de los inconscientes, son el orgullo, sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad, temores, miedos, ¿sí? Y vamos a hablar del quinto, que es el odio, que se llama el amor extraviado, que es la principal pena del infierno, el no amor, la ausencia del amor. Cuando Dios arranca el alma, la presencia de Dios en el juicio, ¡zas!,
le quitan la luz de Dios y el hombre queda hecho un espectro, un negativo espantoso de todo el mal, y se arroja él mismo al infierno. Ese es el odio. Pero vamos a ver las clases de odios y vamos a ver muchas cosas sobre el odio. Entonces vamos a hacer un paréntesis para dejar esa charla como la segunda charla de hoy en los 5 enemigos agitadores del inconsciente personal. Amén, que Dios los bendiga. Y ahora hacemos oración.